Qué rico es comerse un bistec bien suavecito y jugoso. De esos que te das cuenta cuando cortas y el cuchillo entra facilito. Pero como no siempre alcanza para comprar lomo, te voy a enseñar una técnica para ablandar otros cortes que son un poco más duros. Y para ello emplearemos un insumo casero y fácil de conseguir: la papaya. En términos sencillos, para ablandar la carne, lo más importante es degradar el colágeno que ésta contiene. Para ello existen productos industriales hechos especialmente para ablandar carnes, pero también podemos recurrir a frutas tan comunes como la papaya. La papaya contiene una enzima llamada papaína que justamente actúa degradando el colágeno. Cuando esto sucede, el colágeno se vuelve una sustancia gelatinosa y hace que la carne pierda la consistencia dura, que es lo que buscamos. La papaína además hidroliza otras proteínas presentes en la carne, como la miacina, contribuyendo en el ablandamiento. Pero ¿cómo hacer para que la papaína actúe sobre nuestra carne? Lo que haremos es preparar jugo de papaya de esta manera. Y luego vamos a sumergir nuestro corte de carne en él. Lo recomendable es dejarlo reposar de 1 a 2 horas en la refrigeradora, ya que estas sustancias penetran lentamente y tienden a acumularse solamente en la superficie. Debe retirarla 10 minutos antes de utilizarla. Usa de preferencia una papaya verde, ya que cuando más verde está la papaya, es decir, cuando menos avanzado está su proceso de maduración, mayor es su contenido de papaína. Una vez que los jugos han penetrado, debes retirar la carne y enjuagarla ligeramente. No olvides de escurrirla y secarla bien antes de freír para que el aceite no salpique. Y ya puedes empezar a cocinarla como lo harías normalmente. Recuerda que esta técnica funciona tanto para guisos como para frituras. Y recuerda también que existen alternativas a la papaya para ablandar la carne, como la piña y el quión. La piña tiene una enzima llamada bromelina y el quión una enzima llamada zingibaína. Ambas cumplen una función similar a la de la papaína. Sin embargo, el uso de la papaya es preferido porque deja un sabor menos intenso en la carne.